Soy el doctor Raúl Francisco Arias Sánchez, historiador y economista, investigador de la historia de Costa Rica y la historia contemporánea desde hace muchos años, profesor de la Universidad de Costa Rica por más de 20 años y también me enorgullezco de ser miembro de la Asociación de Bomberos Reservistas Jubilados. Por eso es que he visto el uniforme de nuestra asociación al ser invitado muy amablemente por parte de la Dirección General de Bomberos para darles una pequeña reseña de lo que ha sido y es la historia del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, origen fundacional y ciclos de modernización, de acuerdo a la conmemoración que se está haciendo en este 155 aniversario de la creación del Cuerpo de Bomberos. Vamos a comenzar indicando que la revolución industrial ocurrida en el siglo XVIII es justamente el inicio de la era moderna del combate de los incendios, al darse un invento extraordinario como es la máquina de vapor. Sin la máquina de vapor no se tendría nada de la tecnología moderna ni de las técnicas que se aplican en la industria, en toda la tecnología de sistemas mecánicos de potencia y eléctricos también, de manera que la máquina de vapor es el elemento fundamental y tal vez el principal producto de la revolución industrial. La máquina de vapor fue diseñada y construida por dos grandes ingenieros mecánicos, Thomas Newcomer y James Watt. Thomas Newcomer era un inglés que hizo la primera máquina de vapor en 1712, la cual fue hecha para los sistemas de bombeo de agua de las minas de carbón y de oro de Inglaterra, y se trataba de un aparato que extraía el agua de las cámaras al vacío. De esta forma pues el agua se lograba evacuar. James Watt, por su parte, era escocés y él hizo pues lo que se conoce como la máquina de combustión externa, que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica, generando por tanto vapor de agua que, derivado del calentamiento, se encierra en una caldera y de esa forma hermética pues se produce la energía mecánica necesaria para mover una polea, mover las ruedas, etcétera, como sistemas de potencia específica. Las primeras máquinas de bomberos que podemos citar en la era moderna, es decir, desde la revolución industrial en adelante, son las máquinas de bomberos hechas en Inglaterra en 1853, llamada la A.B.I.E. Lata, que era la empresa que construyó la primera máquina, que era una aplicación de la máquina de vapor de Watt y de Newcomer. Luego, en segundo lugar, está la Merriweather Steam and Fire Engine, que era una máquina pues también de vapor, con la particularidad de que ya por el año de 1861 pues se podía extinguir un incendio a través de mangueras con una mucho mayor presión de agua de lo que lo hacía la A.B.I.E. Lata. Luego, ya en el finales del siglo XIX, 1888 a 1910, se desarrolla en Alemania por parte de la Daimler-Benz, una máquina de automóviles, el primer carro de combustión interna que era capaz pues, de transportar estas máquinas de vapor y poder contribuir de una manera efectiva a llegar más pronto en los incendios que se podían presentar. La revolución industrial aporta también varias cosas fundamentales que son parte de las herramientas, de las armas del cuerpo de bomberos de hoy en día. En 1839, William George Manby, un capitán de bomberos de Edimburgo, Escocia, inventa el primer extintor con 4 tanques simultáneos, 3 con agua y 1 con aire comprimido. En 1868 se da el invento de un componente fundamental para los bomberos del mundo, y es justamente la escalera mecánica adherida a los carros de bomberos. Esta construcción del invento de la escalera mecánica se debe a Daniel Hayes,
un bombero de California, Estados Unidos, quien tuvo la idea de poderlo hacer una escalera extensible y además que pudiera ser transportable dentro de los carros de bomberos. De manera entonces que el avance tecnológico que se presenta pues encierra las máquinas de vapor de Watt adaptadas a la Merriweather Engine y también pues a los automóviles, a los carros de bomberos aplicados a partir de Daimler-Benz y luego en los Estados Unidos la Motor Company, General Motors, que comenzó a producir carros de bomberos como la NOx que nosotros conocemos y las demás actualizaciones de los vehículos hasta el día de hoy. Pero vamos a ver cómo fue que nacieron los cuerpos de bomberos. El cuerpo de bomberos realmente comienza en Inglaterra, en el concepto moderno, cuando se da en 1833 la aprobación de una ley para crear las brigadas de bomberos voluntarios en Londres y se nombró como capitán al comandante James Brightwood, quien murió años después, en 1861, en un incendio en la calle Tully de la ciudad de Londres. En realidad, la muerte de Tully, la muerte en la calle Tully por parte del comandante Brightwood, pues tiene la consecuencia de que tenía un gran paralelo con lo que se estaba tratando de hacer desde hacía mucho tiempo en Gran Bretaña, y por eso es que en 1865 en toda Gran Bretaña, pero aplicación específica en Inglaterra, en Londres, pues es que se logra hacer una ley metropolitana de brigadas de bomberos en la cual intervenían tanto los bomberos voluntarios que habían actuado hasta ese momento, como los oficiales y bomberos de estaciones municipales, llamaríamos acá, y se nombró en 1867 al primer comandante de bomberos que trabajó técnicamente en la actualización organizacional y técnica de los recursos utilizados por las compañías de bomberos. Se trata de Sir Airy Macy Shaw. El señor Shaw era justamente pues el comandante supremo del Cuerpo de Bomberos de Londres y pasa de 17 a 55 estaciones en Londres, centralizó un comando general con una serie de aplicaciones sectoriales subalternas y también colocó puestos de observación en torres estratégicamente ubicadas con vigías, los cuales a través de un silbato pues podían ubicar el lugar donde se estaba presentando el incendio antes de que ocurriera. Ese es el inicio de los cuerpos de bomberos realmente modernos a partir de 1865 y 1867, cuando el señor Shaw se encarga de reorganizar el Cuerpo de Bomberos de Londres. En Costa Rica, el Cuerpo de Bomberos aparece en una época de nuestra historia muy especial llamada la República Liberal, entre 1848 y 1870, donde las poblaciones de cabecera de provincia como San José, Cartago, Alajuela y Heredia, pues eran todavía comunidades semirurales, no eran las ciudades urbanas que tenemos hoy. Y también lo importante es que no se contaban con sistemas de acueductos modernos, subterráneos, como los tenemos hoy en día. La ciudad de San José realmente, al ser la capital y la más importante de las ciudades, pues desde su creación en 1737, en el siglo XVIII, hasta finales del siglo XIX, pues se abastecía de agua por medio de acequias. Acequias que derivaban del río Torres y que iban a desembocar al río María Aguilar, pero del río Torres se desviaban una serie de canales o acequias que atravesaban por varios puntos la ciudad capital, y así es como la gente se abastecía de agua tanto para tomar como para sus necesidades, porque de lo contrario tenían que ir hasta el río. Con la expansión de la producción cafetalera hacia Inglaterra, lo cual fue un motor económico fundamental para convertir a Costa Rica en un país rico, en un país con grandes recursos y poder convertir en realidad una serie de proyectos como los ferrocarriles, por ejemplo, y el Teatro Nacional. Pero hacia 1860, 1864, pues San José había cambiado. Ya no eran las casas en los centros de solares como era durante la colonia,
sino que las construcciones comenzaron a hacerse más pegadas pared con pared, y eso pues hizo que la concentración poblacional aumentara, y por supuesto la cercanía de las casas pues fue obedeciendo a un crecimiento demográfico importante de San José, y por supuesto marcando la posibilidad de que se dieran mayor peligro de incendios en ese caso. En 1864 se presenta el primer incendio realmente grande en la ciudad de San José, que, como repito, era una ciudad que ya había crecido mucho al calor de la expansión cafetalera. Habían casas pues que colindaban pared con pared, la mayoría en cuadrantes que ya se hacían pequeños en San José, y una de las principales casas que se acababan de construir era una de las casas más modernas, más bellas, y correspondía a la casa del ministro de Relaciones Exteriores, Francisco María Iglesias. Esta casa estaba ubicada entre la avenida Segunda y la calle 6 en San José, es decir, 3 cuadras al oeste del Parque Central. Entonces era la Plaza Mayor. Este incendio pues fue un incendio muy difícil, de hecho no se pudo combatir porque la gente tuvo que acudir a las acequias que corrían San José con baldes de agua y cubetas para poder tratar de apagar el siniestro, y no se pudo. Lo que sí se hizo fue que se derrumbaron las paredes de las casas aledañas para que no se expandiera más, y afortunadamente solo cubrió la casa completa, eso sí, del señor Iglesias, quien pues por supuesto lamentó muchísimo la pérdida de su casa. Este incendio del 26 de enero de 1864 dio pie para que en 1865, exactamente el 26 de julio de 1865, se emitiera el primer permiso para crear la Compañía de Bomberos de San José. Este permiso fue dado por el presidente de la República, Jesús Jiménez Zamora, a través pues de una comunicación escrita y fechada 26 de julio de 1865. Así es que con eso se considera la creación del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, aunque como veremos, pues la compañía de bomberos creada por el gobierno de la República, pues en realidad distaba mucho de ser el Cuerpo de Bomberos que tenemos hoy. Se le debe fundamentalmente esa primera compañía de bomberos a 2 inmigrantes muy importantes en la historia de Costa Rica, ambos alemanes, el ingeniero Wilhelm o Guillermo Nani y el doctor Ferdinand o Fernando Streber. Estos 2 alemanes formaron parte de la comisión que generó el primer cuerpo de bomberos. Ellos fueron pues, técnicamente los que dirigieron. El ingeniero Nani pues tenía conocimientos acerca de cómo en Europa se estaban construyendo las máquinas de vapor, y tenía una muy buena idea, y de hecho trabajó en la construcción de mangueras que podrían tener una mayor presión en caso de incendio. Los 2 alemanes, desgraciadamente, no estuvieron mucho en Costa Rica más tiempo, pero sí son los responsables directos de organizar y definir la parte técnica de lo que debía ser la primera compañía de bomberos de San José. A partir de ese momento, 1865, se definen fundamentalmente 3 etapas en el desarrollo del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. De 1865 a 1924, los bomberos en San José fundamentalmente eran bomberos nombrados en puestos de policía. Es decir, estaban cubiertos salarialmente por la Municipalidad de San José y por el Ministerio de Fomento. Pero eran justamente policías, no tenían equipamiento de bomberos como si ocurría en Europa y en los Estados Unidos. De hecho, las fotografías más antiguas que registran los incendios de 1911 y 1913, se puede ver que son atuendos de bomberos, policías en realidad, obedeciendo a un estilo de uniforme de la escuela francesa. Eso debido a la influencia cultural de Francia en la nacionalidad costarricense. Recordemos que la bandera de Costa Rica es una copia realmente de la bandera francesa.
De manera que la cultura de Francia pues implicó que policías y bomberos de la compañía pues utilizaran un uniforme parecido y por supuesto no tenían entrenamiento, eran formación empírica fundamentalmente y era muy poco lo que podían hacer en caso de incendios, a pesar de los carros tanque que eran tirados por caballos con carreteros y no por bomberos especializados que pudieran llevar esos carruajes hasta los lugares donde se daba el incendio. La segunda etapa se da entre 1925 y 1945. El Cuerpo de Bomberos Nacional está ligado durante todo ese periodo de 1925 al 45 a la Escuela Prusiana Alemana, que es una influencia militar realmente que Prusia ejercía sobre los ejércitos y sobre los países de Sudamérica desde la época de las independencias de España. De manera que eso terminó con la Segunda Guerra Mundial cuando Alemania pierde la Segunda Guerra. La tercera etapa es la de 1945 hasta el día de hoy, donde el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica está ligado a la escuela americana. Es una influencia directa post Segunda Guerra Mundial. De esa forma vemos cómo los cascos de la segunda etapa, por ejemplo, la que corresponde a la influencia prusiana, eran cascos que tenían pues el pin en la parte alta del casco. Eran cascos pequeños, no tenían una cobertura muy buena de la cabeza ni de los hombros del bombero, de manera que eran pues uniformes exactamente iguales a los que usaban los prusianos y los militares y los bomberos de Alemania. Era un equipamiento adquirido en Alemania y por supuesto en ese momento el cuerpo de bomberos, que ya tenía la caracterización de ser un cuerpo de bomberos disciplinado, un cuerpo de bomberos con entrenamiento técnico, pues era tutelado por el Banco Nacional de Seguros, creado en 1924. En esta segunda fase, pues hay un alto grado, como dije, de disciplina, de entrenamiento técnico, bajo el modelo prusiano, impuesto por un suizo que había estado en la milicia alemana, llamado Samuel Montandon. El coronel Samuel Montandon Joannet era militar suizo formado en el modelo prusiano, instructor del ejército de Costa Rica, profesor de gimnasia del Liceo de Costa Rica y el primer comandante de bomberos y creador de la Brigada de Bomberos Voluntarios en 1929. El coronel Montandon estuvo entonces entre 1925 como primer comandante de bomberos permanentes y fue el que en 1929 creó la Brigada de Voluntarios bajo un esquema pues, de mucha disciplina, muy buena condición física porque era su especialidad, y él fue pues realmente el que pudo llevar pues la abnegación, el honor y disciplina que son pues los símbolos de Prusia, ¿verdad? Como código de los bomberos que Costa Rica adoptó desde 1930 hasta la actualidad. Entre 1945 y el 2020, la época en la que estamos, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica está totalmente ligado a la escuela americana después de la Segunda Guerra Mundial. El Instituto Nacional de Seguros entre 1949 y el 2002 es que pues, el Banco de Seguros se convierte en Instituto Nacional de Seguros y entonces tutela a la Dirección Nacional de Bomberos a través pues, de todos los gastos que tenía, y a partir del 2008 se da la ley número 8228, que es el modelo desconcentrado adscrito al Instituto Nacional de Seguros, y en el año 2010 al 2011 se aprueba la ley 8992, por medio de la cual se da un fortalecimiento económico al Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, que es lo que ocurre actualmente, con un consejo directivo y con una dirección general de bomberos. En esta tercera etapa se da una gran influencia organizacional y técnica, con influencia de Estados Unidos sobre todo. Hay un alto grado de entrenamiento, de capacidad técnica e innovación tecnológica. Hay una gran organización de primer orden, diría yo, de bomberos de primer mundo, tal y como se está dando.
De manera entonces que el benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica es justamente el reflejo de un desarrollo histórico que ha cubierto 155 años, desde una fase, como lo expliqué, empírica, donde los bomberos eran policías, vestidos como policías, sin ningún tipo de equipo especial y sobre todo teniendo una formación eminentemente empírica. La mayoría desertaba porque no había una carrera profesional, sino que la profesionalidad, la disciplina y el orden en los bomberos pues comienza en 1925 con el Banco Nacional de Seguros y con la llegada del coronel Samuel Montandón. Samuel Montandón pues fue el que le dio toda esa estructura disciplinada, un poco militar, que es lo que ha prevalecido en el Cuerpo de Bomberos hasta el día de hoy. De manera que en la tercera etapa, después de la Segunda Guerra Mundial, la influencia americana se hace sentir totalmente y gracias pues al esfuerzo del Instituto Nacional de Seguros en su primera etapa de 1949 al 2002 y ahora a las leyes que se han puesto a financiamiento del Cuerpo de Bomberos, es que tenemos un Cuerpo de Bomberos de primer nivel, el mejor Cuerpo de Bomberos posiblemente de la región centroamericana y uno de los mejores de América Latina. De manera que tenemos que sentirnos muy orgullosos de una historia del Cuerpo de Bomberos, del benemérito Cuerpo de Bomberos que tenemos en Costa Rica y que está total y absolutamente capacitado para atender todo tipo de emergencias, gracias a una gerencia y a un desarrollo organizacional realmente admirable y que demuestra pues la capacidad que los bomberos en Costa Rica han alcanzado. Muchas gracias.